Y muchas gracias por participar bueno, a la sesión de hoy, al webinar de hoy, Malas Mujeres y Úteros Desobedientes. Antes que nada, unas cuestiones técnicas. El webinar se va a desarrollar sobre todo en castellano, habrá alguna intervención en inglés, por lo que tenemos servicio de traducción simultánea, ¿vale? Abajo a la derecha podéis ver un pequeño símbolo donde pone interpretación y allí vais a poder escoger escucharlo en castellano o escucharlo en inglés, ¿vale? Cuando escojáis la lengua no os olvidéis de clicar, cancelar, silenciar el audio original para que no tengáis el doblaje sobre la voz original, ¿vale? Bueno, como decía, muchas gracias. Como sabéis, la sesión de hoy se sitúa bueno, en el seno de la Conferencia Internacional Marxista Feminista, un espacio creado en el 2015 al abrigo del Instituto de Berlín de Teoría Crítica de la sección feminista alrededor de la figura de la socióloga y filósofa Frigga Haug. La primera conferencia se celebró en el 2015 en Berlín, la segunda en el 16 en Viena, la tercera en el 18 en Lund, en Suecia. Y bueno, si el COVID lo permite, celebraremos la cuarta conferencia en Bilbo del 11 al 13 de noviembre del 2021. Bueno, hemos recibido ya un poquito de introducción en el contexto en el que se sitúa el webinar y pasamos ya. Hemos recibido pues, más de un centenar de propuestas de participación de panelistas y talleres y bueno, pues entre las distintas personas que han confirmado su participación a la cuarta conferencia internacional tenemos a Titi Bhattacharya, a Lorena Canal, a Elsa Dorlan, a Nancy Fraser, a Francesca Gargallo, a Frigga Haug, a Silvia Federici y a Gayatri Spivak. Y bueno, sin más dilación, introduzco un poquito la sesión de hoy, en la que, como sabéis, vamos a reflexionar a partir de distintas experiencias geográficas de lucha en torno a la cuestión del derecho al aborto. Y bueno, voy a presentar a nuestras ponentes de hoy en orden en el que tomarán la palabra. En primer lugar, tenemos a Ollana Etxebarrieta, que va a introducir un poco del tema y también hacer de mediadora luego para las preguntas, parlamentaria vasca de EH Bildu, responsable de políticas feministas y miembro del grupo parlamentario sobre derechos sexuales y reproductivos. En segundo lugar, tenemos a Laura Salomé, de Argentina, periodista feminista y activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En tercer lugar tenemos a Silvia Rática, de Polonia, pedagoga y politóloga, estudiante de doctorado en la Universidad de Pedagogía de Cracovia, feminista, anticapitalista y aliada al movimiento LGTB. Y en último lugar tenemos a Sara García, de El Salvador, activista feminista, psicóloga y bueno, integrante de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador. Y bueno, antes de darle la palabra a Ollana Etxebarrieta, deciros que vamos a tener entonces estas 4 intervenciones bastante cortas en principio y luego vamos a proceder a las preguntas y a un poco, pues a un orden un poco más conversacional, en donde recibiremos preguntas un poco de las participantes y los participantes y dialogaremos en base a ello. Entonces, abajo, última cuestión técnica, tenéis un chat, pero también tenéis otro símbolo de preguntas y respuestas. ¿Vale? Sería en preguntas y respuestas donde escribiríamos ya desde ahora, si queréis, conforme vayáis escuchando las intervenciones, las preguntas que quisierais que se abordaran o las reflexiones después de las 4 intervenciones, ¿vale? Porque en el chat, en principio, bueno, serían más cuestiones técnicas, si alguien quiere, pues no sé, presentarse, preguntar algo técnico, ¿vale? Pero el debate y las preguntas para el debate van a darse en el símbolo, vamos a hacerlas llegar desde el preguntas y respuestas, ¿vale? También creo que se pueden valorar o puntuar las preguntas, pues si alguien quiere hacer una pregunta que ya haya sido previamente realizada. Y bueno, sin mayores explicaciones burocráticas, paso a darle la palabra a Ollana Etxebarrieta. Repito, gracias a todas, a todos y nos vemos al final. Teresa, eskerrik asko, muchas gracias y bueno, antes que nada es un placer estar hoy con vosotras, compartir con Teresa, Laura, Sara, Silvia y las personas que estáis en el otro lado, que nos vemos, esto es lo raro de esta época COVID, que no os podemos ver las caras, pero bueno,
sentimos y el calor y bueno, pues la importancia de reunirnos hoy para hablar de estos temas y con estas pedazos de ponentes que seguro que va a ser súper interesante. Bueno, yo directamente entrando al grano, porque lo importante es luego dejar el espacio para el debate, sí que quería contextualizar un poquito de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y bueno, pues dentro de esas ponentes que nos estaba comentando Teresa, de esas filósofas, feministas, pensadoras que nos están, bueno, iluminando el camino de algunas formas, de vez en cuando creo que ir un poco a ellas y hablar hoy, por ejemplo, de Carol Pateman sería muy interesante, ¿no? Cómo ella nos habla de ese contrato sexual, ese contrato oculto que ha sido tan necesario para poder soportar y crear este tipo de democracias, ¿no? Siempre hemos hablado del contrato social, ese contrato hecho entre hombres, pero que para que haya podido haber sido realidad necesitaba un contrato oculto, que era el contrato sexual, el contrato que se hace sobre la mujer y sobre el cuerpo de la mujer. Pateman comentaba, ¿no?, que la libertad de algunos se ha creado por encima o encima de la opresión de otras y otros, ¿no? Y creo que hoy es importante empezar desde ahí, que hemos creído que todas y todos nacíamos libres, eso es lo que nos hizo creer el contrato social, pero pues que para que eso fuese necesario, ese contrato social creaba un contrato entre los hombres para poder dominar también a algunas mujeres y que la sociedad, esa democracia, entre comillas, fuese posible. ¿Y por qué hablo de esto si venimos a hablar de cuerpo, de la posesión del cuerpo de las mujeres por parte de los estados, de los hombres? Bueno, pues justamente porque el contrato social nos habla de eso, ¿no? Nos habla de la posesión, de la utilización de los cuerpos y de las vidas de las mujeres como mercancía canjeable y como objeto sobre el cual se legisla y por el cual bueno, pues, se construyen nuestras sociedades. Y incluso yendo para atrás, ¿no?, cuando el propio capitalismo se pone en marcha y necesita, ¿no?, estas sociedades modernas necesitan de una otredad, de una barbarie a la que crearle un Estado civilizado. Silvia Federici, por ejemplo, nos habla de la lucha contra las brujas, que tienen mucho que ver con lo que hoy estamos hablando aquí, parteras de los siglos pasados que fueron perseguidas por la Iglesia justamente por darle bueno, el derecho de decidir sobre sus cuerpos y la fuerza o sí, el control de eso entre las mujeres, ¿no?, por y desde las mujeres. Y esas cazas de bruja son las cazas de bruja de hoy en día, de las que muy bien nos hablarán después Laura, Sara, Silvia, o podemos hablar de las cazas de bruja que están ocurriendo, bueno, en todos los países del mundo de diferentes maneras, ¿no? Porque justamente esas modernidades, esas democracias necesitan de la opresión, necesitan de las cazas de bruja, de las cazas de la barbarie que representamos lo salvaje, ¿no? Y bueno, pues hay no sé si un aullido feminista o un acuerpamiento dentro de ese salvajismo que podemos acuerpar y crear entre nosotras, ¿no? Es muchas de las cosas que nos dicen, pero bueno, pues eso, la manada somos nosotras y somos nosotras las que aullamos bajo la luna también, ¿no? Y ese contrato social que crea cuerpos supuestamente neutros, que son los que representan, como aquí nos dice Amaya Pérez Orozco, que bueno, tiene una visión corta pero muy interesante de lo que supone ese sujeto neutro que es el BBVA, blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual, que conforma, ¿no?, el núcleo del mundo, y que todo lo demás, todos los cuerpos que están alrededor de eso, somos cuerpos canjeables, somos cuerpos negociables y somos cuerpos expropiables.
Y en esta expropiación, el aborto, el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos está en el centro de ese debate, porque estamos hablando de cuerpos que deciden y de mujeres que deciden sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y efectivamente, como decía, esa supuesta neutralidad, ¿no?, se construye sobre cuerpos y sobre subjetividades, ¿no? Y de eso es de lo que venimos a hablar hoy. En esa expropiación, en ese expolio que están haciendo, creo que las feministas latinoamericanas nos han traído muy bien cómo es ese sujeto cuerpo y ese sujeto tierra, ¿no? Nos están expropiando de nuestras tierras y nos están expropiando de nuestros cuerpos. Y ahí, pues las redes transnacionales, cómo se están creando para seguir promocionando y promoviendo este tipo de expolio. Recordamos a Berta Cáceres, mujeres feministas que han luchado por la tierra y por el cuerpo, por los derechos de la tierra tan ligados a los derechos de las mujeres, de los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Y ese neoliberalismo tan extremo, tan expropiador de nuestras propias decisiones y de nuestra vida, al fin y al cabo, crea esas alianzas patriarcales y capitalistas para que todo siga igual y, como al principio decía, ese contrato social pueda adecuarse a las necesidades del tiempo actual, ¿no? En eso han sabido actuar muy bien el capitalismo y el patriarcado, son una alianza perfecta, un matrimonio perfecto. Y un poco hablando de matrimonio y de ese contrato sexual, bueno, tenemos que hablar de que dentro de ese contrato, ¿no?, estaría el contrato de matrimonio que nos somete a las mujeres a las decisiones o a la supeditación de un hombre, ¿no? Como muy bien comentaban pues, diferentes filósofas, nos comentaban cómo esa expropiación del cuerpo de las mujeres y del tiempo de las mujeres también se hace mediante ese contrato de matrimonio. La heterosexualidad como una manera de organizar el mundo, un régimen político y sexual que necesita de violencias simbólicas para poder reproducirse. Y toda esta organización se hace sobre la opresión, sobre el sometimiento de las mujeres y los cuerpos y de los otros cuerpos, ¿no?, fuera de la norma. Y esta dominación nos crea como clase, mujeres como clase social oprimida, y Carol Pitman, ¿no?, nos hablaba de cómo esto nos convierte en servidoras del patriarcado, servidoras de los maridos, bueno, servidoras al fin y al cabo sin capacidad de decidir. Y el aborto o el propio derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es uno de los ejemplos más claros. Y acabaría un poco con esto, ¿no?, con una pequeña genealogía para introducir las compañeras que vienen después. Aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, tuvimos unas luchas muy potentes no hace tanto sobre un intento de retroceso de la ley del aborto que teníamos entonces, una organización feminista muy fuerte que salió a las calles, que tomó las calles para parar esa reforma de ley, pero no tan atrás tampoco recordamos a las 11 de Basauri, que fueron mujeres que fueron perseguidas, encarceladas y, bueno, un médico también que practicaba, pues que ponía en marcha el derecho y la decisión que habían tomado autónomamente estas mujeres, y evidentemente con un sesgo enorme de clase, un sesgo enorme de pobreza que seguro que ahora irán desgranando mucho mejor mis compañeras, y les dejo a ellas la palabra. Eskerrik asko.
Silvia, creo que si quieres podrías comenzar tú. Sí, creo que originalmente habíamos dicho que la segunda era Laura, Vale, luego perdón. Silvia y Perdón, luego Sara. No, no pasa nada, repito perdón. Adelante, Laura. Va. Bueno, el 3 de octubre de 2016, las feministas de Polonia realizaron una huelga y se movilizaron por el derecho al aborto en un lunes negro que desde Argentina observamos. Tanto observamos que el 19 de octubre de ese mismo año, a partir del dolor ante el femicidio de una joven en la provincia de Buenos Aires, en la capital del país, convocamos al primer paro nacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Ese día llovió, igual que en Polonia, y también nos vestimos de luto, de la misma forma en que lo hicieron las compañeras en ese otro lado del mundo. En ese entonces, un funcionario del gobierno de Polonia dijo que no se necesitaban acciones callejeras, pero con la experiencia de los feminismos sin fronteras durante estos años y a partir del enorme proceso de politización de las sociedades, gracias a nuestros aportes, sabemos que no es así y que les molestan las movilizaciones y solo por eso vamos a seguir haciéndolo. Compañeras, compañeros, lo conquistamos, lo arrancamos, lo hicimos con miles en las calles y con el apoyo de todas ustedes. Abortar es un derecho, no está en discusión. Y ahora también es ley. Lo conquistamos en Argentina y lo vamos a hacer en todo el mundo, compañeras, compañeros. ¿Qué vamos a abortar en Argentina? Las muertes por abortos inseguros, de alrededor de 37 mujeres al año y más de 3.000 desde el comienzo de la democracia en nuestro país. La inseguridad de más de 300.000 abortos clandestinos por cada año. La falta de acceso en algunos territorios a las interrupciones de los embarazos que ya eran legales desde 1921 y que no se cumplían. La persecución penal discriminatoria que criminaliza a las más jóvenes y las más empobrecidas. El aborto inseguro y clandestino es una problemática de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. Así lo entendimos y así lo vamos a seguir diciendo. Y es una demanda política que nos llama a unirnos y a organizarnos más allá de las fronteras. Y bueno, nuestra herramienta, ¿cuál es nuestra herramienta de construcción de poder popular? Los feminismos. Así lo entendemos y así es como vamos construyendo esta historia conjunta que vamos haciendo. El debate social y parlamentario rumbo a la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, que podemos decir que empezó desde 2018 esta parte, pero por supuesto que inició muchísimo antes, ¿no? Con muchas compañeras desde muchos espacios, fue y es un proceso de politización y de organización popular que es inédita para estas épocas, que puede ser inédita para muchos y para muchas, pero no para nosotras. Nosotras así lo vivimos, esta es nuestra forma de vida. Nosotras hablamos de una revolución cultural, de nuevas generaciones que se formaron con estos argumentos. El aborto es un derecho y exigimos el reconocimiento del Estado con millones en las calles. Y ese es un legado que no vamos a olvidar fácilmente, eso queda en la memoria de los pueblos. Realizamos debates, charlas, marchas, concentraciones, pañuelazos, festivales, mesazos informativos, tuitazos. Estuvimos en el Congreso, en las escuelas, en los sindicatos, en cada asamblea feminista, con los organismos de derechos humanos, con nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Fue cuando comenzamos a decir, estamos haciendo historia. Ojo con nosotras. Trabajamos por la despenalización social, brindar argumentos e información para que sea ley primero en la sociedad, por convertir la legalización del aborto voluntario en una demanda popular,
porque consideramos que los derechos se conquistan en las calles. Hackeamos la agenda mediática desde usar las redes para organizarnos, convocar y exigir al Estado. Realizamos cabildeo parlamentario. Este cabildeo lo hicimos con todos los sectores a favor de los derechos humanos, de forma transversal políticamente, y obtuvimos apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Construimos redes feministas, lo más importante, de acompañamiento, de socorrismo, de profesionales de la salud por el derecho a decidir, de docentes que quieren sacar al aborto de la clandestinidad pedagógica, de estudiantes que quieren hablar de su sexualidad, de sindicalistas, de abogadas, de periodistas. Lo hicimos de forma federal en todo nuestro territorio nacional, intergeneracional, con las históricas y con las pibas, como les llamamos a las más jóvenes acá en Argentina, y multidisciplinaria, con saberes que construimos desde todas las áreas, todas. También desde los feminismos populares y las pedagogías populares. Y llevamos orgullosas nuestro pañuelo, que es un símbolo de libertad y de unidad, que ya rompió muchísimas fronteras. Conquistamos la despenalización y legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación y pretendemos avanzar en la descriminalización y en reducir la desigualdad territorial para el acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Vamos a reforzar las exigencias al Estado, esto es lo que vamos a hacer desde ahora, con lo que hay pendiente, por supuesto, en el cumplimiento de esta nueva ley, pero también de lo pendiente que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de educación sexual integral y con el acceso a los métodos anticonceptivos, que es, en definitiva, acceso a la información para poder decidir. Ampliamos la ciudadanía a través del reconocimiento del derecho a la soberanía sobre el propio cuerpo, territorio, proyecto de vida. Nos reconocimos rebeldes sobre todo eso. Y en la otra, muchas veces desconocida, en la que estaba al lado, nos encontramos siendo compañeras de militancia y de vida. La sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina fue con miles, en las calles. Entonces, volver a lo anterior, miren si no era necesario realizar acciones callejeras, compañeras. Y dejó, me parece, un mensaje muy claro, ¿no? Sobre todo en cómo se dio esa sanción. Si cambia el signo del gobierno, ¿sí? Si cambia quienes están al frente del Estado y se les ocurre tocar este derecho conquistado, seremos todas estas quienes lo vamos a defender. Bueno, finalmente saludarlas, agradecerles, invitarlas a seguir en la lucha, no pensar que estamos solas cuando en realidad esto, ¿no? Nos reflejamos unas en las otras, como por eso quise tomar, como esa movilización en 2016, pero esta vez estaría buenísimo que estemos todas de verde. Como cada vez que las feministas nos convocamos en América Latina y el Caribe, y como en marzo próximo cuando esperaremos que haya justicia por Manuela y libertad para todas las presas en El Salvador. Juntas estamos delineando estrategias que aprendemos a medida que vamos caminando. Nadie nos las enseñó, las estamos aprendiendo ahora, las estamos haciendo ahora, las estamos compartiendo en este momento. El aborto voluntario será ley, compañeras, compañeres, y será garantizado por nosotras y por todos los estados en el mundo, porque estamos destinadas a vencer. Hasta ahí, compañera. Silvia. Perdón. Sí, yes, Silvia. Yes, okay. So, hi everybody, and I want to know... Sí, hola a todas. Sí, me gustaría hablar del aborto en Polonia, porque creo que estamos en una especie de infierno, sinceramente.
Nosotras éramos libres y me gustaría ver cómo estamos ahora. Éramos libres. ¿Qué significa esto hoy en día? Bien, quisiera comenzar diciendo que hasta el año 1993 las mujeres polacas tuvieron acceso legal y gratuito al aborto, incluso por motivos sociales. El término motivos sociales también se refería a una explicación habitual que pudiéramos dar, como por ejemplo, no quiero este embarazo, no quiero tener este bebé en este momento. En aquellos días, una mujer que acudía al consultorio médico, que entonces se denominaba Clínica K, que era un consultorio ginecológico del Servicio Público de Salud, después de realizarle una prueba, solamente se le planteaba una sencilla pregunta. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Estás embarazada? ¿Ahora qué hacemos? ¿Interrumpimos el embarazo o quieres dar a luz a este bebé? Y ya está, y nadie se molestaba, nadie decía nada sobre la decisión de esa mujer. Nadie, en absoluto. Y en el 89 cambió la ley y la realidad cambió de manera dramática. Se aprobó una nueva ley realizada entre la Iglesia Católica y el gobierno polaco. Ellos decidieron aprobar esa ley que solo permite abortar en 3 casos. En el primer caso, si el embarazo implica o es el resultado de un acto criminal. En segundo lugar, si hay riesgo para la vida. Y en tercer lugar, si se ha producido por una violación. Esa fue la nueva realidad desde que comenzó en 1989 y que dura aún hoy, porque en octubre de 2020 el Tribunal Constitucional que actúa siguiendo las órdenes del partido gobernante en Polonia, en su sentencia de entonces, del 22 de octubre de 2020, nos volvió a retrotraer a la Edad Media. Porque a la mujer polaca que está embarazada, incluso si el embrión sufre malformaciones fatales, solo se le ofrece la posibilidad de llorar a gusto. Y no es broma, esa es la propuesta real del partido gobernante. No entendemos esta ley. No la queremos. Es una ley impulsada por la Iglesia Católica que cree que las mujeres no son personas. Por lo tanto, de verdad, a nosotras no nos importa la opinión que tenga la Iglesia Católica. Creemos que el aborto no es un privilegio. Por eso, precisamente, luchamos juntas en las calles y por eso gritamos alto y claro al gobierno y a las autoridades y les decimos: largaos ya, dejadnos en paz. No queremos este gobierno, porque este gobierno
precisamente es el que nos ha traído a esta situación. Por lo tanto, como las mujeres de Argentina, de El Salvador, vamos a luchar que no quede ninguna duda. Vamos a luchar, vamos a plantarles cara. Tenemos que luchar. No hay otra posibilidad. Hay que terminar con esto. Es muy difícil, lo será, lo sabemos, pero seguiremos luchando. Porque juntas podemos conseguirlo, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias. Sara, cuando quieras. Gracias, compañeras. Bueno, ante el control de nuestros cuerpos y vidas resistimos. Compañeras, hablo desde Centroamérica, una región atravesada por la necropolítica, por las violencias machistas, por narcoestados, por estados fallidos, una región donde la vida de las mujeres no importa y bueno, nos encontramos también con una región que 3 países de esta tienen la penalización absoluta del aborto, es decir, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Somos 3 países que compartimos esta penalización y criminalización. Es una región también donde la militarización se encuentra en diferentes momentos y esferas de nuestra vida cotidiana y donde la resistencia feminista definitivamente nos salva, la articulación y la solidaridad también. Que como ya decía Laura, una solidaridad que va más allá de las fronteras. Quiero empezar planteando un poco sobre la historia de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, las consecuencias que esta ha tenido y cómo pues el impacto específico en el tema de la criminalización. Y hacer énfasis en la lucha que llevamos por Manuela. Bueno, plantear que el aborto pues se penaliza y esta realidad no siempre fue así. Es decir, esa penalización absoluta del aborto no siempre fue así. En 1974 existían al menos algunas causales. Sin embargo, la paradoja, ¿verdad?, sucede cuando luego de nuestros acuerdos de paz, de una guerra que duró 12 años, que dejó a más de 75,000 muertos y desaparecidas, y en 1992, que se firman estos acuerdos de paz, se establecen pues una serie de medidas, entre estas, volver nuestro código penal más garantista. Se hablaba de reformarlo en este sentido. Luego de estos acuerdos, también se instala una alianza conservadora en el país. De hecho, en 1993, todavía reciente la firma de los acuerdos de paz, si bien estaba creciendo todo un movimiento feminista en el país, incluso se realizó el Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe en ese año, también esta alianza conservadora empieza a concretar algunas acciones específicas y una de ellas fue una iniciativa de ley para convertir el 28 de diciembre como el Día de la Persona por Nacer. Y ahí se empieza a consolidar pues una agenda conservadora y una penalización social del aborto y se empieza a generar esta condena social del aborto antes que cambiar en la ley. Fue en el año 1997 cuando
en este intento de volver más garantista el Código Penal, pues se instala la regresión, y es cuando se penaliza de manera absoluta, sin debate, sin consultas, sin hablar con las feministas, con las mujeres, con personal de salud, profesionales de expertos en estas temáticas, sin nada de debate y diálogo, se penaliza el aborto de manera absoluta. Eso sucede en 1997 y luego en 1999 ocurre otro cambio a nivel constitucional. Y lo que sucede es que se reforma el artículo 1 de la Constitución planteando que la vida se reconoce desde el instante de la concepción. Esos dos cambios pretendieron ser un candado para que se pudiese avanzar en esta agenda y también pues se consolidaba el control sobre cuerpos de las mujeres y sobre la vida de las mujeres. A partir de estas reformas pues ocurren una serie de consecuencias. Claramente pues se instala miedo, censura, autocensura, porque incluso uno de los artículos de esta reforma a nivel del Código Penal planteaba que también quien promoviera o facilitara los medios para que una mujer tenga un aborto iba a ser penado. Entonces se genera pues toda este miedo, se instala toda esta persecución también contra las mujeres, que esa es otra de las grandes consecuencias que tiene esta ley. Y es que a partir de estos cambios se empieza a generar una persecución de mujeres que nosotras decimos, el tránsito del hospital a la cárcel. Mujeres que van al sistema de salud público, enfrentan denuncias por abortos, denuncias por emergencias obstétricas, por partos prematuros no asistidos, pero todo bajo la idea de la mala mujer, de la mala madre, de esta mujer que hizo un delito y por tanto se merece penas de 30, 40 años de cárcel. En estas denuncias y en este proceso, los hospitales se vuelven antesalas de juicio y ahí se empieza todo un proceso de instigación y de criminalidad en donde intersectan diferentes opresiones, es decir, por ser mujer, por vivir en situación de pobreza, por estar enfrentando también todas las violencias de no acceder a un sistema de salud, a un sistema educativo, también por vivir en una zona rural, es decir, se intersectan esas opresiones y así es como se ha criminalizado a mujeres. Desde la agrupación ciudadana, pues hemos realizado una investigación llamada del hospital a la cárcel, en donde se ha identificado que del año 1998 al 2019, 181 mujeres han sido perseguidas y procesadas por enfrentar abortos o emergencias obstétricas. Esta lucha por la libertad de las mujeres, la libertad de las 17, ha sido para nosotras crucial porque ha permitido, por un lado, poner en evidencia la violencia de Estado que está ocurriendo en nuestro país, la violencia que se están generando contra las mujeres debido a estos marcos tan restrictivos. Pero también ha permitido tejer redes de resistencia y solidaridad. Hoy en día estamos acompañando la historia de Manuela y quiero detenerme ahí porque justo esta historia y este caso, pues, representan todas estas violencias de las que les estoy hablando, de las que ya Ollana decía al principio, ¿verdad? Del control de los cuerpos de las mujeres. Y es un proceso, el caso de Manuela, pues lo estamos llevando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con lo cual esperamos generar pues medidas de no repetición, pero también reparación para la familia de Manuela. Y el caso de Manuela tiene que ver con una mujer que enfrentó una denuncia en el hospital público. Ella va al hospital a pedir ayuda porque había perdido el embarazo y en el hospital a ella se le denuncia y se le dice que ella había abortado porque ese embarazo era producto de una infidelidad. Y ese prejuicio de género, esa violencia, es la que
a partir de ahí, pues inicia todo un proceso de persecución, se llama la policía, se llama la fiscalía, y se empieza a generar un caso contra ella. A Manuela se le condena a 30 años de cárcel, y cuando ella estaba ya en la cárcel, se dan cuenta que lo que ella realmente tenía y lo que le había provocado la pérdida de ese embarazo era un cáncer linfático. Le falló el sistema de salud, le falló el sistema de justicia, le falló el Estado salvadoreño. Manuela pasa 2 años en prisión y muere privada de libertad, muere en un hospital público, esposada, lejos de su familia, dejando a 2 hijos en orfandad y con toda esta violencia que atravesó su cuerpo y su vida. Ese caso, a partir de todas estas violaciones, se presentó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en marzo del 2021, es decir, en menos de un mes, el 10 de marzo, se va a realizar una audiencia de fondo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde nosotras esperamos que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes, que esto pueda abrir un camino para una discusión en el tema de la despenalización del aborto, porque es necesario despenalizar el aborto para que no exista esta persecución, pero que también a partir de esto pueda haber libertad inmediata para todas las mujeres que siguen en la cárcel en la misma situación de Manuela. En la actualidad hay 18 mujeres que están privadas de libertad y otras 4 que están siendo procesadas en libertad, pero que están siendo perseguidas por el Estado. Creemos que es de suma importancia que nos unamos ante este caso, porque por estas medidas de no repetición, pero también por la reparación integral para la familia de Manuela. Quiero expresar también, pues, solidaridad profunda con las compañeras de Polonia que compartimos esta historia de violencias y que, bueno, y que estamos juntas en esto. Y también, bueno, decir que toda la lucha, toda la marea verde, que también nosotras somos parte de esta, ¿verdad? Que nos alegra demasiado que se haya logrado en Argentina y que sabemos que así como fue ley en Argentina, va a ser ley también en toda América Latina. Así que muchas gracias, compañeras, y bueno, me quedo aquí a la espera de este diálogo. Gracias, de verdad, a las 3. Son muchos sentimientos encontrados, yo creo que es de muchas emociones, desde pues, las emociones tan positivas que nos crea, ¿no? El ver que la lucha consigue, ¿no? y llega a buen puerto, como lo estamos viendo en Argentina, que hay pasos atrás horribles que nos duelen profundamente en todos los países del mundo, como lo que está ocurriendo en Polonia, y que el caso de Manuela es bueno, pues como si fuera nuestra amiga, nuestra vecina, lo sentimos muy, muy cerca, y acompañar, pues por supuesto, todo el camino que estáis recorriendo. Acordarme, ¿no?, de cuando empezasteis aquella campaña de El Salvador de las 17, aquí en el País Vasco sacábamos fotos con flores porque estabais sacando imágenes ¿no?, de flores para romper también ese simbolismo que están intentando implantar, esa violencia simbólica que está intentando implantar la gente que está en contra de los derechos de las mujeres, esos que se hacen llamar provida, como si aquí de verdad lo que estuviéramos hablando, ¿no? Lo que tenemos enfrente es la necropolítica y no los derechos a decidir que tenemos nosotras, y las ganas del buen vivir que tenemos y la lucha que hacemos por el buen vivir de todas las personas y del planeta, ¿no? Y creo que bueno, nos conectamos con todas, y bueno, yo quería plantear algunas de las preguntas que están saliendo. Bueno, una de las primeras preguntaban sobre el color verde. ¿Por qué de ese color? ¿Por qué fue elegido el verde?
cual. Bueno, el color verde surgió casi espontáneamente, pero bueno, no tanto. Algunas compañeras en un primer momento pensando en armar precisamente lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Digo, dentro de un encuentro, nosotras tenemos en Argentina encuentros una vez por año, que es un encuentro del movimiento de mujeres, pero también es una herramienta feminista. Y bueno, ahí es cuando se empezó como de alguna manera a organizar la utilización de un símbolo. Se pensó, algunas compañeras pensaron en un pañuelo porque tiene que ver con la historia de Argentina y tiene que ver con la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son madres y abuelas que precisamente lucharon contra la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Y bueno, me parece que tenía que ver, ¿no?, con retomar, digamos, eso dentro del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans y feminista. Luego se fue consolidando, empezaron a hacer los primeros pañuelos y se empezaron a usar como símbolos, y creo que fue clave el primer encuentro, uno de los primeros encuentros feministas y latinoamericanos y del Caribe. Creo que allí se adoptó como un consenso, ¿no? O sea, como también pensar que no fue algo espontáneo, sino que fue parte de nuestros debates y de consensos y de búsqueda de estrategias comunes, ¿no? Y bueno, así es que se empezó con el 28 de septiembre como una fecha regional de lucha por el derecho al aborto, que luego es una fecha que se volvió global. Y bueno, ahí fue que necesitamos un símbolo. La adopción del color verde fue casi algo azaroso, pero luego lo sostuvimos, por supuesto. Bueno, luego había una pregunta, yo creo que para las tres, que tiene que ver sobre el rol que tiene tanto la Iglesia, por una parte, como los partidos de izquierda, por otra, en bueno, pues los derechos sexuales y reproductivos y evidentemente en las legislaciones punitivas del aborto. No sé si queréis empezar ahora, por ejemplo, por Sara. Sí, definitivamente la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿verdad?, tienen injerencia, y esta alianza conservadora que yo les planteaba, que se empieza a gestar en 1993 con esta acción legislativa de reconocer el Día del Derecho a Nacer, pues estaba conformada por una fundación que se llama Sí a la Vida, que tiene corriente Opus Dei, por la jerarquía de la Iglesia Católica y por un partido de extrema derecha en el país. Entonces, esta alianza conservadora es la que fue luego impulsando los diferentes cambios legislativos y que pues ha tenido una acción bastante sistemática, ¿verdad?, en generar estigma en torno al derecho al aborto. Luego también, por ejemplo, cuando en 1997 se empieza a generar este cambio en el Código Penal, y previo a esto, pues la jerarquía de la Iglesia Católica movilizó a los colegios privados que son católicos, los movilizó para la Asamblea Legislativa. Ahora, recientemente, cuando tuvimos todo el debate por el tema de las 4 causales en nuestro país, que en el 2016 pues se inició todo un debate para intentar despenalizar el aborto en cuatro supuestos. Una diputada del FMLN presenta la propuesta y a partir de eso, pues como movimiento feminista, estuvimos acuerpando, movilizándonos, participando en diferentes acciones de calle. Fue una lucha bastante intensa, pero la jerarquía de la Iglesia Católica inició también una serie de acciones, y entre estas, recogida de firmas en las misas, por ejemplo, hacer acciones de culpabilización, ¿verdad?, también dentro de los mismos
espacios de la iglesia. Y luego otro fenómeno, ¿verdad?, que hemos observado también son las iglesias evangélicas, que tienen presencia territorial y que también, pues, no todas, porque ahí sí que hay un poco más es más variado, ¿verdad? Pero sí también generan esta culpabilización. Entonces, sí creemos que todavía se sigue violentando el Estado laico en nuestro país. De hecho, el presidente actual que tenemos tiene una perspectiva no solo autoritarista, sino que también, pues, de clara violación al Estado laico, ¿verdad? Donde en temas relacionados al aborto, pues, ha generado algunos retrocesos también en el plano de lo discursivo. Entonces sí creo que siguen teniendo, pues, injerencia, y no solo lo vemos a partir de pues, estas acciones que mueven estas fundaciones, sino que también dentro de la misma Asamblea Legislativa, pues hay personas que son parte del Opus Dei y que incluso han impulsado leyes para aumentar las penas de aborto a 50 años de cárcel. Este es el caso de un diputado de extrema derecha de Arena, quien también impulsó una propuesta de ley para aumentar las penas de aborto, o sea, prácticamente la pena de muerte para las mujeres. Entonces, de este nivel de odio estamos hablando cuando, pues, la jerarquía de la Iglesia Católica impulsa ese tipo de agendas, que ahora con el caso de Manuela, pues también se están agudizando. Es decir, estamos teniendo muchos ataques por parte de los grupos antiderechos y fundamentalistas, ataques que van desde amenazas de decir que estamos haciendo apología del delito o que estamos haciendo agrupaciones ilícitas, hasta, pues, la amenaza y estigma para la propia familia de Manuela, ¿verdad? Este es el tipo de odio al que nos estamos enfrentando, y pues que también aprovecho para denunciarlo, ¿verdad? Denunciar toda esta acción antiderechos, pues, que está generando violencia contra las mujeres. No sé si Silvia o Laura querrían añadir algo a lo dicho por Sara. Bueno, nosotras, la verdad es que cuando inició todo el proceso de debate parlamentario, que fue en 2018, había un gobierno neoliberal de derechas, digo, y por supuesto que en todo momento desconfiábamos, ¿no?, de cuál iba a ser la estrategia, porque no es posible, ¿no?, una neutralidad. Y sabíamos que además era un gobierno que estaba aliado con las jerarquías eclesiásticas. Entonces creo que en Argentina es bastante particular, digo, no solo el rol de las iglesias, sino también el rol de las izquierdas, y dentro de las izquierdas el rol de los partidos que tienen representación parlamentaria, ¿no?, que sí la tienen, y que es bastante atípico incluso dentro de la región también. O sea, que haya partidos de izquierdas que tengan representación parlamentaria, no hay muchos dentro de América Latina. Entonces es la verdad que bastante atípico y bastante complejo. Me parece que ahí hay muchísimas discusiones y debates que dar dentro de los feminismos, ¿no?, precisamente. Nosotras tuvimos una estrategia transversal, o sea, de construcción con todos los partidos, y lo logramos y lo alcanzamos, pero sí decir que el único bloque que tenía el apoyo, eran pocos y pocas, pero el apoyo total eran los de los partidos de izquierdas. Entonces, pero logramos el aborto con un papá argentino. O sea, eso también tenerlo en cuenta. Pero me parece que dentro de todo ese proceso, ¿no?, de politización y de discusión, que fue también un proceso dentro de los feminismos, dentro del movimiento de mujeres, que fue un proceso de aprendizaje, digo, también estaba estas otras discusiones que vienen luego de la ley, ¿no?, que tiene que ver con la representación
y que tiene que ver con qué tipos de gobiernos garantizan efectivamente estos derechos. Y me parece que tiene que ver en cuanto estas estructuras nosotras podemos ingresar, debatir, presentar propuestas, ¿no? Como decíamos, bueno, no sé, compañeras representantes de políticas feministas, digo, en América Latina, digo, no podemos decirlo de esa forma. O sea, aún estamos como planteando alguna perspectiva de incorporación de nuestras vidas y de nuestra salud. Entonces, me parece que todavía nos falta muchísimo y me parece que es el debate que se viene. Por ejemplo, ¿quiénes nos representan? O sea, ¿quiénes están? ¿Quiénes no están? Me parece que ese es un debate que nos tenemos que dar, o sea, de forma urgente y que viene, y que me parece que tenemos que participar muchísimo más dentro de algunas estructuras, y me parece a mí, por supuesto, dentro de las estructuras de izquierda, no solo para fortalecerlas, sino también para avanzar con todas las que son nuestras agendas, porque tenemos muchísimo para proponer y tenemos muchísimo para dar y para aportar. Veo que Silvia ha respondido por el chat, pero bueno, no le querría cortar si quería decir algo, pero bueno, al haber otras preguntas, si no os parece mal, introduzco otra más. Y Silvia, por supuesto, si quisieras añadir algo más sobre lo que se estaba diciendo ahora, bueno, no dudes en hacerlo, pero sí os quería introducir otra pregunta también para continuar, y tiene un poco que ver, bueno, bueno, nos comentaban de la importancia de tejer políticamente, ¿no?, estructuras y relaciones para atacar esta situación. Y bueno, dentro de todo el análisis que comentaba la compañera, bueno, que por una parte sí que reflejaba pues que países de Europa deberían de enfocar también mucho a lo que está ocurriendo en Polonia por cercanía, no olvidarse que a nivel internacional hay que centrarse, ¿no?, en esas cuestiones de desigualdades de poder. Y su pregunta era cuáles podían ser las consecuencias políticas prácticas de nuestro debate, es decir, hacia dónde deberíamos de actuar. Y si os parece bien, le cedo la palabra directamente a Silvia. Please repeat the question. Please repeat the question. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, comentaba este compañero a ver en qué deberíamos de enfocar políticamente, cuáles son las consecuencias de lo que estamos debatiendo hoy en la política, en la práctica real, hacia dónde debemos de caminar. De acuerdo. En Polonia. Sí, en Polonia. No lo sé, porque la izquierda en Polonia habla, no sé, habla de aborto hasta las 20 semanas, pero no sé cuáles serían las consecuencias, sinceramente. Por lo tanto, yo creo que pueden ser unas consecuencias horribles. No hemos hablado de aborto en términos de tiempo, porque el aborto en Polonia se ve como un infierno, como un tabú, y no se puede ni hablar al respecto. Y la Iglesia polaca es un enemigo acérrimo de la mujer, claramente, y desde luego hablar de aborto en Polonia es muy, muy difícil. Por lo tanto, no puedo ni siquiera imaginarme las consecuencias y no podría decirlo, la verdad.
Y bueno, la persona que hacía justo esa pregunta matizaba un poco ahora por el chat diciendo que igual, ¿qué debería de ser lo que realicemos otros actores? Es decir, ¿qué se espera de nosotras? ¿En qué podemos o cómo podemos acompañar vuestros procesos? Bueno, yo me animo, si quieren, como creo que es algo que tenemos que pensar en estos espacios, precisamente, que me parece que tenemos que avanzar en tener muchos más espacios propios para generar consensos. Creo que una vez que tengamos esos consensos, que son en verdad acuerdos políticos, tenemos que seguir consolidando un movimiento feminista que moleste a los poderes consolidados y que a la vez se transforme en un poder. Que a la vez vidas de las personas como nosotras queremos. Tenemos muchísimas propuestas en absolutamente todos los ámbitos. Pero si hay algo que aprendimos es que solo podemos juntas, no podemos individualmente. Nos cuesta muchísimo individualmente. Entonces creo que avanzar hacia consensos, acuerdos políticos, así sean mínimos, así sean de base, así nos parezcan poco, acuerdos sobre los que podamos construir. Me parece que tenemos que avanzar, o sea, con todos estos pequeños ejemplos hacia un gran movimiento que siga molestando y que en cada uno de los territorios pueda conseguir lo que necesitamos. Básicamente eso, me parece que tiene que ver con nuestras revoluciones pequeñas, pero también con una gran revolución que queremos hacer todas de cada uno de nuestros lugares. Sí. Yo quizás agregar ahí que totalmente de acuerdo con Laura, creo que pues necesitamos articular todavía más. Y me gustó mucho esto que decía de la revolución cultural, ¿verdad? Porque al final ese cambio en los imaginarios sociales, esas narrativas que podemos construir con movimiento, narrativas liberadoras, son las que también nos van a hacer que avancemos, ¿verdad? Y quizás pensándolo como muy concretamente, ¿verdad? Con toda la lucha por la libertad de las mujeres y específicamente con el caso de Manuela, que ya les comentaba, por ahí también leía a una compañera de Suecia que está planteando de la solidaridad. Creo que esa es la clave ahorita, solidaridad, es decir, desde donde estamos, desde donde tenemos, desde las herramientas que tenemos, ya sea realizando plantones en las embajadas o haciendo acciones en redes sociales, o de repente escribiendo un artículo, escribiendo o haciendo un video, es decir, cómo podemos también inundar las redes con nuestras narrativas que buscan la libertad de las mujeres, que buscan justicia, justicia para Manuela, y que podamos, pues a partir de esta oportunidad de encontrarnos, pues establecer eso, ¿verdad? Esos mecanismos para seguir, seguir encontrando esos lugares en donde podamos construir, crear. Y también en El Salvador, pues se tiene previsto realizar un encuentro feminista, un poco en las mismas fechas del encuentro de Marx Fem. Pero bueno, la situación de la pandemia hace que todavía sea todo incierto, ¿verdad? Pero creo que es bien importante que sigamos buscando estos espacios y para accionar y también para responder y crear ante cada uno de los casos, de las historias, pues de las denuncias que se están impulsando, pero también de toda esta, pues esta narrativa liberadora que también desde Argentina se ha impulsado con la Marea Verde, que creo que al final pues, es un símbolo de lucha para todas como región y bueno, creo que por ahí es la necesidad que tenemos como movimiento y en el caso concreto como salvadoreños.
Vale. Y bueno, para terminar, hay dos preguntas que no me gustaría por lo menos dejarlas sin hacer y luego ya para dejarle a Teresa un momento de cierre, ¿no? Para que retome todo lo que se ha venido diciendo hoy en este webinar. Bueno, había una pregunta en esto que estamos hablando sobre el control de los cuerpos. Bueno, nos planteaban cómo, por ejemplo, en Argentina haya podido pasar, pues que haya sido previo aprobar una ley trans a una ley de control del cuerpo de las mujeres o del derecho a decidir de las mujeres. Bueno, no sé si eso se da en los otros países también, pero bueno, a ver si cómo lo analizabais. Y una última pregunta, es que se me mueven de un sitio a otro y me estoy perdiendo. Vale. Y la última pregunta venía desde Portugal, eso es, que ahí plantearon dos veces un referéndum en torno al derecho a decidir y que esa segunda vez enfocaron la campaña en la hipocresía y la humillación de llevar a las mujeres a los tribunales, ¿no? Y bueno, eso convenció a muchas personas, especialmente a algunos católicos, ya que Portugal es un país bastante católico, que no estaban de acuerdo con el aborto, pero que votaron finalmente a favor del derecho a las mujeres a hacer sus propias decisiones, ¿no? Entonces, preguntaba a ver si esto podría aplicarse también, si veis que ese mensaje podría calar también tanto en El Salvador como en Polonia. Estas son las dos últimas preguntas que quedaban y ya cerraría el turno de preguntas para que cada una de vosotras tuviesen un par de minutillos y ya Teresa pudiera cerrar el webinar. Bueno, en Argentina hubo ley de identidad de género, sí, como que tiene que ver con el respeto a la autopercepción. Sí, muchísimo antes que una ley de interrupción voluntaria ilegal del embarazo. Creo que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? No solo con el acompañamiento, sino también con los contextos sociales y políticos. Hubo un marco de garantía de derechos en ese entonces, y bueno, hubo un gobierno, por supuesto, que tuvo la voluntad política de hacerlo. Sin embargo, nosotras pudimos hacerlo solo cuando estuvimos acompañadas por miles en las calles. Me parece que de esa forma, y ese es como el resultado y el porqué, ¿no? De alguna manera no se dio mucho antes. Por supuesto que internamente hay muchísimas otras discusiones, ¿no? Y que tienen que ver con lo interno, digamos, de político y con la complejidad de un movimiento por el derecho al aborto que se dio la estrategia transversal, ¿no? Por supuesto que hubo muchísimas tensiones y muchísimas discusiones alrededor de elegir esa estrategia por sobre otra. Pero bueno, me parece que fue fundamental, o sea, que haya leyes como de matrimonio igualitario y de ley de identidad de género para que nos puedan acompañar y poder generar un marco, digo, no solo normativo, sino también social, cultural y político, para que luego se dé la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y por supuesto acá otra vez poner el foco en la movilización de callejera. Era otro momento también y me parece que lo logramos en lo que a mí me gusta llamar la década feminista. Esta tiene que ser la década de nosotras y nosotres. Entonces había un contexto histórico también y lo estamos viviendo desde ahora. Bueno, no sé si voy yo o sigue, no sé. Sí, bueno. Creo que eso que contaban las compañeras de Portugal, de hablar de la doble moral, de la hipocresía, sí me parece que es una herramienta clave y de hecho de esta forma pues se ha logrado sensibilizar. Sí me parece que se ha logrado sensibilizar en la opinión pública sobre la injusticia que significa que mujeres enfrenten
la criminalización y que enfrenten pues todas las violencias en el sistema de salud y de justicia. No sé, sin embargo, creo que todavía pues sí tenemos mucho por trabajar y por denunciar. Por eso me parece que los esfuerzos también, como el que estamos haciendo de ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que permite también que se señale el Estado salvadoreño y ese poner los ojos sobre El Salvador, que creo que también es fundamental para ir colocando pues esta doble moral, para ir colocando esta incongruencia y cómo pues El Salvador es un antimodelo en el tema de derechos de las mujeres. Y creo que pues ahí nuevamente la solidaridad y todo el trabajo que se ha hecho, esas experiencias que se han construido en los demás países para avanzar en el derecho al aborto, pues nos nutren a nosotras, pero también pues va colocando ese camino de lo que necesitamos hacer para transformar todas esas violencias e injusticias. Silvia, si quisieras tú también tener unas últimas palabras. Yes. Yes, I want to talk about... Sí, gracias. Quisiera hablar del referéndum porque se mencionaba en la pregunta. En Polonia tenemos esta idea que defendemos de que el aborto es un derecho humano. Necesitamos un aborto libre, voluntario. En el momento en que nosotras decidamos no se trata de nada horrible, no se trata de eso. Tiene que ser una ley. No tiene que ser ni un referéndum, ni una pregunta. De verdad, necesitamos una ley que regule esto. Tenemos que poder abortar cuando queramos abortar. Pues bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo creo que nos quedamos con esas ideas, con la necesidad de solidaridad, pero le pediría por favor a Teresa, que ha estado ahí súper atenta todo este tiempo para bueno, que nos recogiese un poco las ideas principales que han salido de este webinar y bueno, de nuevo muchísimas gracias. Vale, bueno, gracias a todas, compañeras, muy interesante. No tengo, creo, mucho que decir porque creo que, bueno, las intervenciones han sido bastante concisas. Hemos conseguido que el webinar sea breve y, bueno, bastante efectivo, así que me imagino que tenéis las ideas pues, muy frescas y sin gran necesidad de repetición. Simplemente, pues, ahondar un poco en la idea de que, como Yana bien ha introducido, pues bueno, el tema del aborto, del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pues bueno, dialoga directamente con el eje de organización patriarcal que es la posesión del cuerpo de las mujeres, ¿no? El aborto es una institución que organiza efectivamente esa propiedad sobre los cuerpos y sobre la posibilidad de autodeterminar esas vidas. Y bueno, pues hemos recibido aquí 3, incluso 4, porque también ha habido menciones al País Vasco, experiencias de luchas contra distintas bueno, pues reformas de los códigos penales. Hemos visto intentos de reforma en el País Vasco, cambios a partir del 89 en el derecho por supuestos al aborto en Polonia, verdaderamente una penalización. A partir del 72 con los acuerdos de paz y ya desde el 97 legislado en la reforma del Código Penal en El Salvador. Hemos visto lo mismo y bueno, pues en Argentina quizás pues una referencia de una organización
pues de una década feminista, de una revolución cultural absoluta en donde se ha conseguido efectivamente a partir de, pues de la producción de una narrativa, de muchos consensos, de acuerdos con partidos políticos, con mucho trabajo electoral, con pedagogía popular, como decía la compañera, efectivamente generar una movilización social brutal que ha llevado esta lucha a una victoria en el 2020 pues de un derecho al aborto garantizado hasta las 14 semanas de gestación. Quedan, tanto en el caso argentino como efectivamente en el caso de Polonia y de El Salvador, pues muchísimas luchas, batallas a ganar. En el caso argentino hablábamos de salud, de educación por la salud sexual y reproductiva, de la información sobre los anticonceptivos, es decir, sobre todas las condiciones de posibilidad e incluso de posibilidad institucional territorial, ¿no? De esas desigualdades territoriales que hablábamos al interior de Argentina, pues para que eso que es ahora un derecho formal llegue efectivamente a efectuarse con condiciones materiales de posibilidad. Y bueno, evidentemente en el caso de Polonia, en donde ni siquiera se habla del debate en términos de derechos, sino casi como si fuera un debate más de la opinión pública sujeto a referéndum y a opinión de los votantes. Y en el caso de Salvador, además, pues con una represión brutal, como decíamos, de una transición de los hospitales a los juzgados, con esas 18 personas en este momento encarceladas y 4 personas a espera de juicio pues por una ley absolutamente criminalizante, como decíamos, de las mujeres, pero más en específico de las mujeres rurales, de las mujeres empobrecidas, de las mujeres que no tienen acceso a la sanidad. Es decir, aquí vemos un cruzamiento claro de organización institucional, del saqueo del cuerpo de las mujeres y en específico de las mujeres pobres, con las características que la pobreza y efectivamente la dominación capitalista tenga en cada territorialidad, ¿no? Entonces, queda la esperanza sobre la raíz del caso de Manuela que habéis llegado y, según he entendido, estáis a la espera ahora en marzo de una resolución de si se va o no condenar al Estado salvadoreño, pues como ya se hizo en México con el campo de algodonero, como ya se han ganado algunas batallas importantes que luego han marcado precedentes jurídicos, pues de si se condena o no al Estado salvadoreño, ¿verdad? Entonces, no hay más gran cosa que decir. Los análisis son claros, las situaciones son graves, pero a su vez también, en todos los casos hablamos de territorios con una movilización feminista muy importante, con un trabajo muy grande, con una alianza, como decíamos desde Argentina, intergeneracional, transnacional, de apoyo para con este tema. Y nada más que invitarnos a seguir generando alianzas, generando redes, insistiendo en estos temas. Al final este espacio no es otra cosa que un lugar de análisis, de compartición de situaciones, pero también y sobre todo de generación de alianzas, ¿no? de conocer las situaciones, pero también de trazar relaciones entre colectivos, entre movimientos, entre estrategias, entre todo eso. Entonces, por eso también la existencia de que el cuarto Marxen, la cuarta Conferencia Internacional Marxista Feminista, pues suceda de forma presencial, porque no es una conferencia académica, el objetivo no es producir un análisis, o el único objetivo, desde luego, no es producir un análisis sobre el capitalismo patriarcal, sino es hacerlo y además producir unas alianzas y unas condiciones de posibilidad para transformarlo, ¿no? Transformarlo, derrocarlo, quiero decir. Entonces, estamos a la espera de que avance esta situación que todas padecemos y poder confirmar que se realizará del 11 al 13 de noviembre del 2021, si todo va bien. Y insistir en que eso, nos gustaría que fuese presencial y que nos vemos pronto, compañeras, sigamos tejiendo redes y apoyándonos mutuamente. Mucha solidaridad a las compañeras de El Salvador, de Centroamérica, ¿no? Que habéis bien mencionado que no es un caso exclusivo de El Salvador, a las compañeras de Polonia, evidentemente, y admiración y felicitaciones a la lucha en Argentina. Con esto, si alguien... Eso es. Muchísimas gracias.
Gracias, compañeras. Gracias por toda la solidaridad y seguimos juntas. Thank you. Gracias, un placer. Gracias.